Cámaras ya. El juicio de Alejandro Gil, si lo hay, puede cambiarlo todo. Bienvenidos a otro episodio de A Cuba Sin Filtros, el podcast donde no maquillamos la verdad y donde lo cubano se cuenta como es, con picante, con corazón y con calle. Me siento frente al micro y lo digo como si te lo contara en la sala de tu casa. Hoy el pollo del arroz con pollo es el expediente contra Alejandro Gil, y por más que quieran venderlo como caso aislado, no hay forma de entenderlo sin mirar hacia arriba, donde la luz siempre es más fuerte y las sombras más largas. ¿Sabías que en Cuba lo extraordinario siempre se anuncia con tono de rutina y lo rutinario a veces parece extraordinario? La Fiscalía General anunció acción penal contra Alejandro Gil Fernández por espionaje, malversación, cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos, evasión fiscal, falsificación de documentos, infracción de normas de protección de documentos clasificados y sustracción o daño de documentos oficiales. Es un catálogo entero. Y apenas horas después, su hija, Laura María Gil, salió a pedir lo que en Cuba suena a revolución silenciosa, juicio público, televisado, con pruebas y respuestas a preguntas que cualquiera con dos dedos de frente se haría: ¿a qué país servía? ¿Qué pruebas hay? ¿Cuáles rutas? ¿Cuáles seudónimos? ¿Cuál dinero? ¿Cuáles reuniones? Laura invoca la Constitución para hablar y para defender el honor de su familia, pero, sobre todo, para pedir transparencia. No es poca cosa. Fuentes recientes confirman la imputación formal y el pliego de cargos, así como el llamado de Laura a televisar el juicio y su insistencia en que su padre no reconocerá delitos sin verificación probatoria. Ahora, aquí viene la parte incómoda: cuando en Cuba alguien cae, siempre intentan convencernos de que es solo esa persona. Pero, ¿cómo encaja eso con un Estado que presume control total, informes, contrainformes y ojos en cada esquina del poder? ¿Cómo es posible que un exministro de Economía mano derecha presidencial por años, figura clave del orden económico, pueda, según la acusación, cruzar tantas líneas sin que Raúl Castro o el alto mando supieran, olieran, intuyeran? Hay comentaristas que ya lo dijeron sin anestesia: delitos de ese calibre rara vez pasan debajo del radar, donde las órdenes descienden y las lealtades ascienden. Y sí, la pregunta es incómoda a propósito: ¿no te parece que un caso así es, como mínimo, un espejo que apunta más arriba? Análisis de Prensa Independiente plantea abiertamente la duda de que un operativo múltiple pudiera ocurrir sin conocimiento en la cúspide. Y cuando descubriste que el caso de hoy suena, aunque no igual, sí familiar, fue porque en la memoria se activa una alarma: Ochoa. Aquella causa número 1 de 1989 que terminó en fusilamientos tras un juicio sumarísimo por alta traición y narcotráfico, con un tribunal militar, con una puesta en escena donde todo se supo y nada se entendió del todo, y donde el mensaje final fue que el sistema se depuraba a sí mismo, pero los que mandaban no se miraban al espejo. En ese entonces, el mando supremo orbitaba alrededor de Fidel, con Raúl como máximo jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El proceso fue presentado como ejemplarizante y concluyó con la ejecución de Arnaldo Ochoa y otros oficiales. No estoy diciendo que sea lo mismo, estoy diciendo que en Cuba los casos de alto perfil siempre cuentan dos historias, la jurídica y la de poder. Y te pido que guardes esa comparación no para equiparar, sino para recordar cómo funciona el relato oficial cuando tiembla la estructura. Registros históricos y crónicas periodísticas de la época confirman el juicio a Ochoa por alta traición, vinculada al narcotráfico, y su ejecución. El proceso fue militar y altamente publicitado. Antes de que entremos en las secciones, déjame cerrar este primer acto. Laura Gil exige cámaras porque sabe que la credibilidad es la moneda más escasa en La Habana. Si el Estado acusa de espionaje, que lo demuestre de cara al país y al mundo. Si el acusado pide luz, negársela tiene un costo político. Si lo televisan, mediremos acceso, pruebas, contradicción, repositorio público de documentos y sentencia íntegra. Si no, mediremos silencio, vacíos y sospechas. Es así de simple. Hola amigos, este contenido llega a ustedes gracias a EIANCA, el ecosistema de noticias y comunicación más dinámico del nuevo mundo digital. Les espero después de la pausa para seguir con este tema candente. Vamos con esta sección: curiosidades reales de una ciudad cubana, porque los detalles chiquitos cuentan el macrocuento. Me bajo en Holguín, ciudad de parques, donde la gente aprendió a leer comunicados oficiales como quien mira el cielo antes de tender la ropa. Si el parte dice que mejora, coge sombrilla igual. Curiosidad 1. La carrera de los rumores va siempre por la sombrita, pero llega primero. Curiosidad 2.
El vecino experto en todo lo del gobierno, que tiene un primo que trabaja en un ministerio que no puede nombrar, utiliza la misma fuente que tú, un pantallazo de Facebook reenviado 12 veces. Curiosidad 3. Hay una nueva unidad de medida popular para la confianza, un poquito más que nada, un poquito menos que algo. El país está lleno de gente paciente que ya no quiere paciencia, por eso un juicio televisado no sería morbo, sería pedagogía. Y si no aprendimos con Ochoa, que fue televisado a su modo y dejó cicatrices morales, hoy aprenderíamos distinto, con derecho a preguntar sin miedo. La referencia histórica al caso Ochoa y su exposición pública sirve de contrapunto, documentos y hemerografía lo constatan. Vamos con esta sección, refrán cubano del día y su origen. Perro que no ladra, muerde por atrás. Lo escuchabas en los solares cuando los apagones eran ritual y el televisor era mueble. Nació del instinto de sobrevivir, lo que no suena, acecha. Lo que no se explica, se impone. Aplicado a hoy, si la acusación por espionaje no se sustenta a la vista, morderá por atrás en forma de descreimiento. Si se sustenta con pruebas públicas, ladrará, sí, pero al menos sabremos por qué. Vamos con esta sección, Trivia a Cuba. Pregunta 1. ¿En qué año ocurrió la famosa causa número 1? Respuesta, 1989. Pregunta 2. ¿Quién fue el rostro más conocido del caso? Arnaldo Ochoa. Pregunta 3. ¿Qué delitos centrales le imputaron? Alta traición vinculada a narcotráfico y otros cargos, en un tribunal militar. Pregunta 4. ¿Cuál fue el desenlace? Ejecución por fusilamiento de Ochoa y otros 3 oficiales. Pregunta 5. ¿Por qué recordar esto hoy? Porque la memoria no es para repetir historias, es para entender cómo se cuenta el poder a sí mismo cuando pretende purificarse. Las respuestas se apoyan en registros de la época y síntesis enciclopédicas. Hasta aquí, pausa de comerciales 1. Regreso con el mensaje de siempre. Si quieres apoyar este espacio donde no maquillamos la verdad y contamos lo cubano con picante, con corazón y con calle, suscríbete y comparte. Lo que viene después del corte es la parte más incómoda. Esto es A Cuba Sin Filtros, y si quieres que sigamos trayéndote historias como esta, lo único que tienes que hacer es compartir este episodio, suscribirte en YouTube, y entrar a nuestra web www.acuba.com. Seguimos después del corte, que esto apenas comienza. Vamos con esta sección, Ranking sin filtro de precios absurdos. Para aflojar la mandíbula, mira esta lista como quien abre la cartera y ríe para no llorar. Puesto 5. La libra de arroz que promete alimentar a una familia, pero cuesta como si viniera con el arroz, el caldero y el chef. Puesto 4. El huevo que ahora debe traer posgrado, porque te lo venden como si supiera álgebra. Puesto 3. Un litro de aceite que, al precio que marca, debería encender 3 bombillos. Puesto 2. El pasaje de guagua que convierte cualquier trayecto en inversión a largo plazo. Puesto 1. La mentira oficial que jura que todo esto está bajo control. ¿Sabías que el precio más caro es el de la credibilidad? Cuando se evapora, no hay subsidio que la devuelva. Vamos con esta sección, pero antes pausa de comerciales 2. Respira, comparte, y si estás en la diáspora, tira este episodio al chat de la familia. Que lo escuche la tía que dice, no me meto en política, y el primo que siempre pregunta, ¿y eso dónde lo leíste? Que lo escuchen porque lo que viene es la costura fina del caso. Sientes que no te cuentan todo. No es casualidad. La verdad ya no está en la tele, está en otro lugar. Mientras todos repiten lo mismo, A Cuba conecta historias reales, muestra lo que otros callan y dices lo que tú también estás pensando. No hay filtros, no hay miedo, solo hechos, voces y noticias que se importan. Si buscas claridad en medio del ruido, haz una pausa ahora mismo y entra a www.acuba.com. Tu realidad sin adornos, sin permisos. Recuerda que puedes escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Y si quieres recibir las noticias cubanas que los medios oficiales no te cuentan, entra ya a www.acuba.com. Seguimos. Estamos llegando al final, pero recuerda, este episodio llega a ti gracias a quienes nos escuchan y comparten A Cuba Sin Filtros. Si quieres estar un paso adelante, entra a acuba.com y no te pierdas nada. Pausa y volvemos. Volvemos. Hablemos de la petición de juicio televisado. Eso no es antojo, es un antídoto contra el rumor.
Si el Estado exhibe pruebas, rutas financieras, fechas, testigos, peritajes, y si la defensa interroga y refuta en vivo, el juicio podrá ser duro, pero será creíble. Si no, el veredicto social se dictará igual, y será feroz. Y si la hija del acusado pide cámaras y la respuesta es no, el boomerang regresa al palacio con el doble de fuerza. No se trata de morbo, se trata de rendición de cuentas. Los reportes apuntan a que Laura exigió juicio abierto y transmisión, su postura de que su padre no admitirá delitos sin verificación está publicada, y ya que estamos, abramos la caja negra de la comparación con Ochoa una última vez, para que no se me malinterprete. Aquello fue un juicio militar que terminó en fusilamiento y, aunque fue televisado, quedó la sensación de teatro con guión blindado. Hoy la tecnología obliga a otro estándar: streaming, actas, documentación accesible, periodistas dentro y fuera del oficialismo preguntando sin miedo, organizaciones legales mirando las formas. Si lo hacen, Cuba demuestra que no le teme a la luz. Si no lo hacen, confirmarán que el nuevo relato es el viejo relato con mejor iluminación. Los datos históricos sobre Ochoa, su causa y desenlace están ampliamente documentados en archivos y crónicas. Ya casi cierro, pero faltan dos paradas que adoro porque prenden el cerebro colectivo. Vamos con esta sección, Trivia a Cuba, segunda ronda. ¿Qué palabra crees que más teme un burócrata, auditoría o archivo? Yo digo archivo, porque el archivo habla cuando todos callan. ¿Qué pesa más, un expediente físico o un PDF con firma digital? Pista: el PDF viaja, el físico se traspapela. Y ahora, ¿verdad o mentira?, que siempre cierra. ¿Verdad o mentira? El caso Alejandro Gil es solo un accidente aislado. Mi veredicto editorial: mentira. Porque un accidente no atraviesa tantos ministerios, tantos años, tanta proximidad al poder, sin que el sistema lo advierta. ¿Verdad o mentira? Recordar Ochoa es hacer ruido. Mentira. Recordar es hacer contexto, y contexto es la única vacuna contra la manipulación. ¿Verdad o mentira? Un juicio televisado resuelve todo. Mentira a medias. No resuelve todo, pero resuelve algo esencial, nos permite ver si hay prueba o solo narrativa. Y en países donde la narrativa manda, ver la prueba ya es un acto político. Mi visión a Cuba para cerrar es sencilla y frontal: si el Estado acusa de espionaje y otros delitos gravísimos, que lo demuestre ante todo el país y el mundo. Si el acusado pide cámaras, que las abran. Si la cúpula asegura que no sabía, que explique cómo es que no sabía. Si esto va a ser un parteaguas, que lo sea por más transparencia, no por más castigo sin archivo abierto. Y aquí lanzo la pregunta que te va a picar en el oído hasta que respondas: ¿Cuba debe televisar íntegramente este juicio con expediente, pruebas y contrainterrogatorio para cerrar la brecha entre acusación y verdad, y para que la responsabilidad no se quede atascada en el último peldaño? Si quieres que este capítulo de A Cuba sin filtros reviente el contador, compártelo ya mismo, suscríbete y déjame tu opinión sin miedo. Quiero leer a la diáspora entera, a ese ejército de 11 millones entre la isla y el mundo, discutiendo sin anestesia. Aquí lo cubano se cuenta como es, con picante, con corazón y con calle.